Hoy 15 de mayo de 2018 habláis vosotros. Urano entra en Tauro. Hoy 15 de mayo de 2018. Y se estará hasta el 2026. Amigos y hermanos en Cristo, quien tenga algo que decir sobre los tiempos finales o sobre Jesús y no tenga dónde hacerlo, aquí tiene su lugar. Entre todos tenemos que estar al día de los sueños proféticos de la Iglesia de Cristo, de las visiones y de las predicciones. Así podemos intentar conocer el futuro cercano y estar preparados. Ahora, además del tsunami provocado por el asteroide o por el volcán Cumbre Vieja, todos esperamos la respuesta de Rusia después del ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria. Inquietos tras conocer las últimas predicciones o visiones de nuestros hermanos en Cristo. Y esperamos también la respuesta de Irán al ataque sufrido en Siria. Noticia de Russia Today que parece que no le importe a nadie. 55 muertos y 2.771 heridos, masacre en la frontera israelí de Gaza por traslado de la Embajada de Estados Unidos. La frontera entre la Franja de Gaza e Israel está siendo testigo de enfrentamientos masivos entre palestinos y fuerzas de seguridad en vísperas de la inauguración de la nueva Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Según el diario Haaretz, los soldados israelitas han matado al menos 55 palestinos, incluidos 7 menores, y han herido a 2.771 personas más con impactos de bala, con punta de goma o inhalación de gases lacrimógenos. Turquía y Sudáfrica retiran a sus embajadores en Tel Aviv como protesta, bueno, llaman a consultas, no retiran, como protesta por la muerte de los palestinos. Solo se ha movido Turquía y Sudáfrica, a los demás países les da exactamente igual. Y noticia de Bio Bio Chile, CL. Esa noticia es importante. Experto teólogo afirma que descubrió en la Biblia la fecha de la segunda llegada de Cristo. Durante decenas o quizá cientos de años, los adeptos al cristianismo han repetido una y otra vez que se acerca la segunda venida de Cristo. Sin embargo, esta vez uno de ellos afirma haber encontrado la fecha específica en la que el líder de esta religión regresaría a la Tierra. Se trata de F. Fenton Beshore, un estudioso con 5 doctorados en teología y presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, que ha dedicado gran parte de sus 86 años de vida al examen de este libro sagrado, concluyendo que la llegada de Cristo está vaticinada en el mismo libro para algún momento en la década de los años 2018 y 2028. ¿Cómo llegó a esta conclusión? En realidad no es la primera vez que un teólogo afirma haber fechado la próxima venida del Mesías. En 1970 el escritor cristiano Hal Lindsey convirtió en un éxito de ventas su libro The Late The Great Planet Earth. Y hay una película muy buena de Orson Welles que se llama igual, la película de este libro, que fue la que hizo que yo empezara a hablar de profecías, a estudiarme, a interesarme por las profecías. Bueno, en este libro anunciaba que el pasaje de Mateo 24, 32, 33 ocultaba que la generación que viera renacer a Israel como nación, cuyo reconocimiento por la ONU llegó en 1948, presenciaría también la segunda venida de Cristo. Una generación bíblica son cerca de 40 años. Eso nos dice que dentro de los 40 años siguientes, a 1948, deberían tener lugar todas esas cosas, indicó Lindsey por aquel entonces. Sin embargo, al no ocurrir nada en 1968, muchos trataron al escritor de charlatán, salvo Bishor, quien ahora indica que el escritor estaba en lo correcto en su interpretación de la parábola de la higuera, pero que calculó mal la extensión de las generaciones bíblicas. Para el teólogo, una generación bíblica no dura 40, sino 70 o 80 años, según lo indicado en los Salmos 90-10, donde se expresa que los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. De esta forma, la generación que vio renacer a Israel en 1948 también asistiría al reencuentro con Jesús entre 2018 y 2028. Más aún, si se considera el periodo previo de tribulaciones de 7 años, esto significa que el profetizado arrebatamiento y rapto de la Iglesia debería producirse en algún momento entre este año y el 2021. Jesús dice en Mateo 24:34 que este nacido o que esta generación no morirá hasta ver todas estas cosas cumplidas.
Él simboliza a Israel como un niño judío nacido el 14 de mayo de 1948 que crecerá y se convertirá en anciano hasta que él venga a establecer su reinado de un milenio, asevera Bishor, según cita el sitio de noticias cristianas Charisma News. Ahora, ¿cuánto dura esta generación del nacido? La primera interpretación del nacido está en el Salmo 90:10. Si la extiendes desde 1948, la fecha máxima en que podría iniciarse este nuevo milenio sería el 2028. Toma los 7 años de la tribulación y la fecha máxima para el arrebatamiento sería el 2021. Desde luego podría suceder antes, pero no después de esa fecha, sentenció. Bishor insiste en que la Biblia simboliza reiteradamente a Israel como una higuera, citando los contenidos de los versos de Mateo 21 y Mateo 24. Mientras que la Biblia dice que no sabremos el día ni la hora, ciertamente conoceremos los tiempos y los momentos. Tesalonicenses 5:1-10. Este niño judío creciendo demuestra que ya estamos en el tiempo y el momento del regreso del Señor, concluyó. Los que seguís mis videomensajes desde hace tiempo sabéis que siempre he defendido que el fin del mundo será en el año 2026. Lo escribí en el año 2000 en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, que regalo por internet en la web del WordPress, el secreto de las estrellas, wordpress.com. Y me ha gustado mucho encontrar ese artículo de un sabio de 86 años que sostiene lo mismo, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será entre el año 2018 y el año 2028. Repito, se trata de F. Clinton Bishor, un estudioso con 5 doctorados en teología y presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, que ha dedicado gran parte de sus 86 años de vida al examen de este libro sagrado, concluyendo que la llegada del Cristo está vaticinada en el mismo libro por algún motivo, para algún momento entre los años 2018 y 2028. Yo lo encuentro muy interesante porque estoy convencido que en el 2026 llega la segunda venida de Jesús. Ahora rescato un comentario que quiero memorizar cada día por su gran importancia, especialmente hoy que comienza su influencia sobre la tierra y los hombres. Néstor Crespo, 2014, dice: saludos. Quería comentar que se ve muy clara ahora la confluencia entre la entrada astrológica de Urano en Tauro y los 7 años de la Gran Tribulación. Lo que quiero explicar es que Urano entra en Tauro el 15 de mayo de 2018 y se queda 7 años hasta el 2026 más o menos. Coinciden los 7 años de Urano en Tauro con los 7 años de la Gran Tribulación. Es un marcador Urano. Es un marcador. Urano es el planeta de los cambios y Tauro es el planeta de la consistencia. Juntos significan cambios muy persistentes y duraderos. Y no me cabe menos que pensar que aquí de lo que se trata es de dar un gran cambio general que destruye todo lo anterior. Y qué mejor para entender un gran cambio general que destruye todo lo anterior que los 7 años de la Gran Tribulación, que coinciden en fecha con el tránsito de Urano en Tauro. Urano, la última vez que estuvo en Tauro hace más de 80 años, fue el que trajo la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a repetirse ahora tan nefasta influencia, pero esta vez los tiempos son bíblicos. Para entenderlo mejor, todos sabemos que el detonante de los 7 años de la Gran Tribulación es la guerra entre Irán e Israel que incendia todo Oriente Medio y se convierte en mundial. Pues bien, todos sabemos que ese evento está próximo a producirse, probablemente antes del 15 de mayo de este año. Bueno, esto sobra porque hoy es 15 de mayo, pero estamos hablando de estos días. Seguir hablando de lo mismo, repetirme, creo que la idea ha quedado muy clara. Dios les bendiga a todos. Si hace 84 años la conjunción de Urano en Tauro trajo la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, ahora que los tiempos son bíblicos traerá la tribulación con la guerra nuclear. Urano tardó 84 años en dar la vuelta al Sol y todas las constelaciones. Así, la última vez que esta conjunción tuvo lugar fue del año 1934 hasta el año 1942, un total de 7 años. Esta vez estará desde el 15 del 5 del 2018 hasta el 2026, fecha en la que se acaba el mundo. No damos una fecha concreta en nuestras predicciones, pero sí están los tiempos acotados, los tiempos los tenemos claros. Todo sucederá antes del fin de 2026, incluyendo la tribulación que empieza o en 2018 o en 2019. Quizás todo empiece tras la muerte de Benedicto XVI y la resurrección de Juan Pablo II, aunque lo primero que viene es la guerra, luego el asteroide o el volcán y el gran terremoto, y luego el rapto antes de la gran tribulación. Quizás el rapto sea antes de la guerra nuclear, nadie lo sabe. O quizás no habrá rapto, tampoco lo sabemos, vienen tiempos convulsos.
Ahora una noticia importante para tener en cuenta y reflexionar sobre ella. La repito cada día desde hace días porque la habéis olvidado y es importante recordarla. La televisión rusa emitió el 13 de abril de 2018 un programa especial en horario de máxima audiencia mostrando al pueblo ruso qué víveres almacenar en caso de guerra nuclear y aconsejando a toda la población que compren esos víveres para sobrevivir las primeras 2 semanas, porque es muy probable, decían, que pronto haya una guerra nuclear. La imagen la busqué en Google, puse televisión rusa advierte sobre posible guerra nuclear. Anuncian inminente guerra nuclear, y eso pasó en abril del 2018. El pasado 16 de abril publicamos el videomensaje de hoy 16 de abril de 2018. Sabemos que Rusia atacará pronto a los Estados Unidos y vencerá. Y no sabemos si ese ataque será pronto o más tarde. Pero si la televisión rusa aconseja a los rusos que almacenen alimentos, será por algo. Puede pasar cualquier día. Pensemos en eso, ni que nuestras televisiones y nuestros gobiernos no hablen de la inminente guerra nuclear. Aconsejo a nuestros hermanos en Cristo que compren, si pueden, latas, arroz, pasta y agua envasada para 15 días. Es mejor prevenir, ya que el mundo está al borde de una guerra nuclear. Nadie lo comenta, pero es cierto. Pensad también en la posibilidad de que el conflicto se inicie en Irán o en Siria. Israel ya ha bombardeado tropas iraníes en suelo sirio. Fijaros en el sueño profético de Andrés Rincón. Parece un telegrama enviado desde el futuro. Dice: hola, submarinos de Rusia y China atacarán a Estados Unidos y quedará muy mal. Será invadido. USA atacará a Rusia y China, pero Rusia y China seguirán siendo potencias mundiales. París, Inglaterra y otras naciones europeas aliadas de Estados Unidos muy destruidas. Habrá guerra en Medio Oriente, pero Rusia no podrá destruir del todo Israel e Israel no podrá acabar con Rusia ni China. Y habrá paz. Un príncipe del pacto hará un trato con Israel ofreciéndole protección contra países árabes. Repasemos lo que puede suceder muy pronto, que encaja con las profecías bíblicas gracias a las visiones de nuestros hermanos en Cristo. Y no aseguro que suceda así, solo digo que puede ser así por la información recibida en este canal. Primero, Rusia y China atacarán pronto a Estados Unidos por sorpresa con misiles termonucleares desde submarinos situados en las costas de Estados Unidos. Quizás ataquen también el volcán Cumbre Vieja o el parque de Yellowstone o la falla de San Andrés. Segundo, los Estados Unidos perderán un ala del águila, es decir, serán severamente castigados. Perderán la mitad de su capacidad militar en el primer ataque. Pueden explotar el volcán Yellowstone o fallar la falla de San Andrés al ser impactados por misiles termonucleares. O pueden ser víctimas de un tsunami desde el volcán Cumbre Vieja al haber sufrido impacto de misil termonuclear también. Tercero, no sabrán quién les atacó y culparán a Corea del Norte. Cuarto, atacarán como respuesta a Corea del Norte con lo que quede en pie en Estados Unidos. Entonces China y Rusia le declararán la guerra a los Estados Unidos porque China tiene pacto de mutua defensa con Corea del Norte y Rusia tiene pacto de mutua defensa con China. También Rusia tiene pacto de mutua defensa con Irán e Irán está ahora siendo amenazado por Israel y Estados Unidos. También Rusia tiene firmado un pacto de mutua defensa con Siria. Quinto, se producirá un corto intercambio de misiles intercontinentales termonucleares entre Rusia y China de un lado y la OTAN de otro, y los Estados Unidos. Nunca será masivo porque todas las partes saben que si fuera masivo sería la extinción de la especie humana. Dios lo impedirá de alguna manera, quizás con un tsunami. Sexto, Estados Unidos y la OTAN pierden la guerra y quedan muy destrozados. Muchos países de la OTAN sufrirán bombardeos termonucleares y quedarán muy dañados. Séptimo, Estados Unidos es invadida por tierra por los chinos y los norcoreanos desde México. Octavo, Rusia y China se convierten en las potencias mundiales. Estados Unidos y la OTAN desaparecen como potencias. Rusia y China implementarán el nuevo orden mundial, una nueva ONU, y conjuntamente con los países árabes atacarán a Israel y a Europa, invadiendo los países europeos. Rusia desde el norte ocupando Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia y todo el norte y centro de Europa, y los países árabes desde el sur ocupando partes de España, de Francia, de Italia, de Portugal y de Grecia. Se cumplirán así las profecías de Nostradamus que faltaban por cumplir y que parece que nadie conoce. Pensad que cuando esto suceda no quedará OTAN para defender nada, solo nos quedará armar al pueblo y defender la patria como siempre ha sido. Noveno, pasados 3 años y medio se firmará un tratado de paz con Israel con la presencia del Anticristo. Eso significa que la Tercera Guerra Mundial durará 3 años y medio. Décimo, el tratado de paz durará también 3 años y medio. Comenzará la persecución de los cristianos por el Anticristo.
Pasado este tiempo, Rusia y China rompen el pacto de paz y atacan a Israel junto con los países árabes. Será la guerra del Armagedón, la última guerra de la humanidad, y será en 2026, no dentro de 1000 años. Onceava, Dios acaba entonces con el ejército del anticristo, enviando fuego del cielo y la gran tribulación. Dios acaba también con el demonio, los tres anticristos y con el mal en el mundo. Dios protege el pueblo, la ciudad de Jerusalén y a Israel. 12. Se produce la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y se acaba este mundo y empieza el milenio del amor con Jesús en una nueva tierra con todas las ovejas del Señor, pasadas y presentes, que habrán sobrevivido a la tribulación o habrán resucitado en la primera resurrección. De esta tierra no quedará nada. Lo que sí es seguro es que la segunda venida del Señor Jesucristo será después de la tribulación. Ahí reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos y sucederá también la primera resurrección. Y nos vamos a vivir 1000 años con Jesús en una nueva tierra con un nuevo cielo. No veo nada de malo en creer en el rapto antes de la tribulación de los que hoy son santos. Si sucede bien y si no pasa bien también. Mientras tenemos que ser como santos, lo dice Pablo. Respecto al rapto y a todo lo demás, si Dios lo quiere yo también, y si Dios no lo quiere yo tampoco. Los que somos de Jesús vivo, los que tenemos fe ciega en Jesús, los que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, nos vamos al cielo con el rapto antes de la tribulación. Si hay rapto, cosa incierta pero deseable. O pasaremos la tribulación, moriremos o no en ella, y participaremos en el milenio con Jesús, bien como sobrevivientes de la tribulación, reunidos de los cuatro vientos, o bien como resucitados en la primera resurrección, por haber dado nuestra vida por Jesús, por no haber llevado la marca de la bestia ni haberle adorado. Si resucita Juan Pablo II estarás avisado, sabrás que es Satanás en persona quien está en el cuerpo corrupto de Juan Pablo II, que viene del encierro en el infierno por 2000 años y viene a engañar a uno de los elegidos. Si conoces la profecía no la adorarás y te salvarás. Si la adoras y estás perdido, no hay perdón. Y debe aparecer preferentemente tras la muerte de Benedicto XVI, que le queda poco tiempo. Si no resucita no pierdes nada por estar advertido. Si no resucita no viene el fin del mundo, pero no tendría sentido ni la profecía del fin del mundo ni el Apocalipsis. Ni existiría el sincronismo divino de los 8 reyes que confirma la profecía. Ni tendría sentido las señales de la higuera como el cambio climático o las señales de guerra. Ni tampoco tenía sentido que millones de personas presentan ya el fin del mundo inminente, especialmente en los Estados Unidos. Ni tendrían sentido tampoco los sueños proféticos de Noel Llama a Jesús, o de Andrés Rincón, o de Luis de Nueva York, o de Mónica Gómez, o de David Obeor, y el hecho de converger aquí en este canal de Jesús, en estos días. ¿Por qué sucede? Vaya paradoja. Cristo viene pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 15 de mayo de 2018. 2861 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos. Y que Jesús nos rapte.